Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, le damos las gracias por este hermoso tiempo, en el cual nos permite aprender más de usted, oh Dios, y aprender más de su santa y poderosa palabra. Asimismo, Señor, le pedimos que esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y le pedimos también que nos ayude a poder aprender, entender y comprender las enseñanzas que usted tiene preparado para nosotros. Y desde ya resistimos a todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Gracias le damos, amado Señor. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Últimos tiempos, comprendiendo las señales proféticas. ¿Estás listo para lo que vendrá? Basados en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8 y versículos 36 al 39. Y es que, a manera de introducción, podemos ver algunas cosas que han estado ocurriendo a lo largo de estos últimos meses. Podemos notar que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa su curso, viendo así que la situación se complica cada vez más. Las naciones occidentales, la OTAN, envían frecuentemente tanques y misiles defensivos. Asimismo, también se vio en las noticias que el núcleo de la Tierra parece haberse detenido, siendo probable que este girase en sentido contrario. Por ende, los días serían más cortos sin ver qué otras consecuencias más habría para el planeta. El reloj del apocalipsis estaría marcando que faltarían 30 segundos para las 12, es decir, el día está a punto de terminarse, y al parecer la posibilidad de eventos que terminen con el planeta o con la humanidad sería inminente, mientras que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, consideró en declarar el fin de la emergencia sanitaria internacional. Sin embargo, aclaró que la pandemia por el COVID-19 todavía aún no ha terminado, y es por ello que podemos ver naciones como China, donde el virus recrudece con nuevas variantes mutadas y recombinadas puras. Los efectos del calentamiento global y el cambio climático son devastadores. En diferentes lugares, el planeta se encuentra experimentando sequías, inundaciones, tormentas, ciclones y huracanes destructivos y catastróficos. Los gobiernos de ciertas naciones como Corea del Norte experimentan con armas de destrucción masiva, incluyendo armas nucleares. Asimismo, podemos ver también que la nación de Israel es atacado por el grupo terrorista Hamás, dando lugar esto a que la nación de Israel se encuentre actualmente en guerra. Y es que, al ver todas estas noticias, pareciera ser que para la historia de la humanidad este no sería su mejor momento. Sin embargo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ya nos había advertido acerca de todas estas cosas que están sucediendo en el mundo entero. Entonces, primeramente, veamos acerca de los tiempos de incertidumbre. Por consiguiente, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que va a suceder en el mundo? ¿Qué más podemos esperar ahora? Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas acerca de todo esto en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Nos dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Por tanto, a continuación, veremos 3 puntos muy importantes. Primero,
no seas víctima del engaño. Podemos notar que nuestro Señor Jesucristo empieza a responder a sus discípulos, puesto que la inquietud de ellos era muy parecida a la nuestra. ¿Cuándo ocurrirían los eventos finales? ¿Cómo saber identificar el cumplimiento de los anuncios de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a todos estos acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos y su venida? Como verdaderos cristianos, es necesario que seamos conscientes de la gran cantidad de cosas que están sucediendo tanto en nuestras vidas como alrededor del mundo. La humanidad entera se encuentra sacudida por situaciones imprevistas, sorprendentes, siendo muchas de ellas muy serias y preocupantes. Entonces, podemos ver por medio de todos estos grandes acontecimientos actuales el cumplimiento de lo anunciado por nuestro Señor Jesucristo más de 2000 años atrás. Prestemos mucha atención a estas palabras en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5. Nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tal como nos dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe. Como podemos observar, esta es su preocupación principal, el que no seamos engañados. Del mismo modo, veremos también a lo largo de este capítulo y en otros pasajes del Nuevo Testamento la insistencia en cuanto a esta advertencia. Y es que tanto para aquellos discípulos como para nosotros, la Iglesia de Jesucristo, se nos hace un llamado a la vigilancia, puesto que como cristianos recibiremos de manera continua ataques directos de los engañadores. Entonces, es necesario que nos preguntemos, ¿realmente podemos identificar los intentos de engaño que han estado afectando o que están afectando a nuestras vidas? Es de vital importancia, primeramente, que nos demos cuenta que esto es algo muy serio. Es por ello que a lo largo de nuestras vidas recibimos casi constantemente invitaciones, propuestas y sugerencias de diferente índole, y si por algún motivo nos descuidamos en nuestra vida cristiana, podríamos aceptarlas como algo bueno y verdadero, ya que muchas de estas cosas nos inducirían al error. Y esta es la razón por la cual aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras muy serias, indicándonos de esta manera que debemos tener mucho cuidado, puesto que las indicaciones hacia el camino de la perdición se encuentran por todas partes. Es aquí la importancia de aquellas palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo no nos reveló con exactitud cuándo sucedería todo esto, y es que cuando miramos a través de la historia podemos notar que esto mismo ha sucedido en muchas otras ocasiones. Muchas personas se han levantado con la presunción de señalar el camino correcto, presentándose de esta manera como salvadores o grandes maestros, dueños de una gran revelación profética que otros no han recibido. Por tanto, tengamos mucho cuidado de estos falsos maestros o mesías, los cuales siguen apareciendo y engañando al mundo entero. Segundo, no permitas que el temor o el miedo te domine. A continuación, les invito a que podamos verlo por medio de las Escrituras Sagradas. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Asimismo, debemos tener presente que cada vez que una nueva guerra ha teñido las páginas de la historia de la humanidad, también se han levantado con ellas las voces apocalípticas que conectaban las vivencias con profecías y una aparente sabiduría. Sin embargo, podemos notar que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que todo esto es necesario que ocurra. En otras palabras, que todos estos eventos corresponden a lo anunciado por Dios para el mundo. Esta es la razón por la cual podemos notar más adelante que nuestro Señor Jesucristo finaliza el versículo diciendo: pero aún no es el fin. Y es que es necesario que entendamos que el mundo debe esperar cosas aún peores.
Del mismo modo, en cualquier situación es necesario que nosotros como verdaderos cristianos confiemos siempre en nuestro Dios Todopoderoso. Leamos a continuación lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Salmos capítulo 23, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por consiguiente, así nos encontremos atravesando por circunstancias adversas, como verdaderos cristianos podremos decir confiadamente, tal como nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31. Nos dice la palabra del Señor: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí la importancia de buscar siempre a Dios con todo nuestro corazón. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo cuando se levantó en medio de la tormenta en el mar de Galilea y le dio orden tanto al viento como al mar para que éstos se calmasen. Confía en el Señor, no nos dejemos perturbar por lo que pasa en el mundo. Recordemos que Dios siempre está en control de todo y de que Él nunca nos abandonará. Tercero, recordemos que todo esto recién comienza. Veamos por favor por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 7 al 8. Nos dice la palabra del Señor: Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Tal como podemos observar por medio de las Sagradas Escrituras, todos los estremecimientos de la tierra son señales que indican la preparación y el inicio para dar paso hacia los últimos acontecimientos antes del fin. De igual manera, vemos que todo apunta hacia diversos lugares del planeta. Por ende, vemos que la palabra de Dios nos da una sola visión, mostrando de esta manera el conjunto de diversas crisis, tanto sociales, físicas y climáticas. Y es que al ver o escuchar últimamente las noticias, podemos observar que es siempre más de lo mismo, como lo son la crisis económica, crisis sanitaria, crisis política, terrorismo, grandes desastres de la naturaleza como terremotos, tsunamis, huracanes, el cambio climático y el calentamiento global, entre muchos otros. Es realmente impactante, puesto que nuestro Señor Jesucristo ya sabía acerca de todo esto. Y esta es la razón por la cual nos advierte para que nosotros pongamos toda nuestra confianza y descansemos solo en Él. Por tanto, es necesario que como verdaderos cristianos nos preparemos. Igualmente, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, en lugar de darnos un calendario de actividades del plan de Dios, lo que nos da es una clara advertencia para que estemos preparados. Entonces, a continuación, veremos que estos últimos tiempos serán como en los días de Noé. Por consiguiente, veamos acerca de aquellas palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 8, la parte B. Nos dice la palabra del Señor: Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, notemos que será un número muy reducido de aquellas personas cuya fe y oración perduren hasta el fin. Asimismo, veamos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, no solo encontrará enemigos negligentes, sino también discípulos amilanados. A continuación, veamos acerca de lo que nos habla las Escrituras Sagradas en cuanto a su venida, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 39. Nos dice la palabra del Señor: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, a continuación, veamos aquí 3 puntos muy importantes. Primero, nadie sabe cuándo será. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo anunció que volvería por su iglesia.
Sin embargo, la gran pregunta que muchos cristianos se hacen es ¿cuándo vendrá? Como es de saber, nuestro Señor Jesucristo nunca nos dijo cuándo vendría. Leamos lo que nos dijo por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 36. Nos dice la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Tal como podemos observar, el mensaje principal de esta enseñanza acerca de este evento maravilloso, acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ocurrirá de una forma inesperada. Esta es la razón por la cual se nos llama como verdaderos cristianos a permanecer en todo tiempo alertas y vigilantes y estar siempre preparados. De igual manera, podemos apreciar que todo este pasaje bíblico es una tenaz advertencia señalando que muchos no toman ni tomarán en serio las advertencias hasta el momento en que el cumplimiento de las profecías los tomen por sorpresa. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo comunicó muchas enseñanzas de parte del Padre, pero en pocas de ellas se dedicó a insistir como lo hizo con esta. Y es que, como verdaderos cristianos, es deber nuestro considerar todo esto como razón suficiente para tomar muy en serio lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Asimismo, vemos que hay un evento en el cumplimiento de las profecías, el cual va a ocurrir cuando nadie lo espere, y es que cuando eso ocurra, nuestro Señor Jesucristo vendrá, y el selecto grupo que lo espera, es decir, aquellos que estén preparados, se irán con Él. Será entonces en aquel grandioso y maravilloso momento en que veremos cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, el colmo de la maldad. Tal como podemos notar, hay mucha injusticia en la tierra, y es que hace muchos años un profeta llamado Habacuc se quejaba delante de Dios acerca de todo esto. Y es por esto que el profeta elevaba ante Dios su queja, reclamándole que viniera y que hiciera algo al respecto. Leamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 20. Nos dice la palabra del Señor: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc veía que Dios seguía reinando y que llegado su momento haría escuchar su voz emitiendo su juicio. Asimismo, podemos apreciar que en la actualidad hay mucha injusticia en la tierra como en aquel tiempo. Entonces, es aquí que podemos notar la preocupación de muchas personas al pensar que Dios no castiga a aquellos que practican y promueven el mal. Sin embargo, lo importante es que como verdaderos cristianos seamos conscientes de que Dios está actuando y que Dios siempre está en control de todo. A continuación, veamos el actuar de Dios en los tiempos de Noé en el libro de Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 13. Nos dice la palabra del Señor: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Como podemos ver, las personas aún se encuentran cayendo en el error, tal como lo era en los tiempos de Noé. La maldad del mundo está llegando a su límite. El planeta entero se está llenando de mucha violencia, maldad, desprecio, corrupción y egoísmo. ¿Cuánto más durará todo esto? Déjeme decirle que no mucho, puesto que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia. Tercero, nuestro Señor Jesucristo viene a buscar a los suyos. Veamos lo que nos dice por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Génesis capítulo 6, versículos del 17 al 18. Nos dice la palabra del Señor: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, como podemos notar aquí, Dios siempre obra en relación a su pueblo, aquellos verdaderos cristianos que depositan su confianza completamente en Él. Dios siempre cuida de su pueblo.
Y es por ello también que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar a su pueblo, a su iglesia. Como conclusión, podemos apreciar que nos ha tocado vivir un tiempo en el cual la maldad se multiplica a nuestro alrededor y que muchas veces nosotros, por creer en nuestro Señor Jesucristo, somos rechazados. Por tanto, debemos tener presente que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia, mientras que el mundo continúa actuando como si nada fuese a ocurrir. Como verdaderos cristianos debemos tomar el ejemplo de Noé, ser personas llenas de fe, que aunque no entiendan la lógica o las razones detrás de cada acto de obediencia, siguen adelante, escogiendo hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Veamos lo que nos dice Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos del 10 al 12. Nos dice la palabra del Señor. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Que la gracia de Dios le acompañe en cada momento de su vida y que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia pueda encontrar un pueblo santo viviendo para la gloria del Señor nuestro Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra y le pedimos también que nos ayude a que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros, que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.